Pinta que el deporte es tan antiguo como las comunidades humanas. La gimnasia en la antigua China, la natación en el antiguo Egipto, artes marciales persas, el juego de la pelota maya. Aunque de no estaban relacionados con el mejoramiento de prácticas militares, pensáis en la jabalina, lanzamiento jabalina, o productivas, fin todo el caso, el remo cántabro en Banco Fijo, se dice que era para llegar primero a la lonja y vender el pescado más caro. Lo primero que llegaba, ¿no? Echaban carreras porque lo primero que llegaba vendía el pescado más caro. Pero para la nuestra cultura, el deporte está muy relacionado con el ocio. De hecho, deporte proviene del francés antiguo de sport, que significa talmente eso, ocio. Claro, lo que pasa es que a lo último es la profesionalidad, bueno, a lo último, ya de décadas, ¿no? La profesionalidad está cambiando esta concepción del deporte amateur y relacionado con el tiempo de ocio. El caso es que el deporte está muy presente en las nuestras vidas y sociedades, y también desde este esconci del mundo, que es Cantabria, desarrollemos modalidades sellencas de ello, ¿no? Para conocerlas, para cavilar atento a ellas y un poco también para hablar de y asuntar de cómo cernelas está este programa. A ver si para deprender al tiempo que entretenemos, ¿no? Empezamos un recorrido por los deportes sellencos de Cantabria, por el Bolo Palma, también correcto como Birle, tal vez el deporte nacional, podríamos decir, de Cantabria. Hay corros desde el río Purón, desde los territorios que a Guaño pertenecen al Principado de Asturias hasta Castro había, ahora a Guaño no hay, pero hubo un corro en Castro. Y desde Santander hasta Arija, bueno, ¿qué es hasta Arija? Hay corros hasta Madrid, Cádiz, México, porque los montañeses cuando transponían, como lo que llevaban con ellos, ¿no? Una de las, fijáis si era importante y para la identidad de los cántabros, llevaban el deporte con ellos y construyeron corros en eso, en Cádiz, en Madrid, en México. Para hablar del Bolo Palma tenemos un audio que hemos pedido al nuestro collazo Toño Saiz, que juega en la peña bolística de Ribamontán al Mar, que está en categoría de División de Honor, ¿eh? Ahí juegan en Loredo. Vos pono el audio. Hola compañeros del Escuchu, me preguntáis cuál es la situación del Bolo Palma. Por ser breve diría que no es esperanzadora, porque aunque es verdad que en categorías superiores sea más o menos estable y algunas como la femenina, veteranos, aficionados esté en aumento, la realidad es que el número de licencias totales y sobre todo en categorías menores va en descenso desde hace muchos años. Y esto es un problema, lo de las categorías menores. Y de aquí un poco qué se podría hacer para extender. Y me limito más a hablar de Bolo Palma, que es lo que conozco, porque en otros como el Tablón la situación es un poco diferente. En el Bolo Palma hace falta que se aumente la difusión en la práctica entre la gente más joven, y para esto creo que es imprescindible aumentar un poco su implantación en los colegios e institutos. Que se habla mucho de esto, pero no se ha llevado al final a la práctica. Otra cosa que se podría hacer es adecuar o estandarizar un poco lo del tema de las escuelas deportivas y monitores. Hay sitios donde hay chavales que podrían jugar pero no hay monitores, sitios donde los monitores dependen del ayuntamiento, dependen de la peña local, o el monitor, si depende del ayuntamiento, está en invierno y no en verano, que es cuando se juega. Bueno, echarle un vistazo a eso. Y por último ya el tema de darle una vuelta a los partidos y los concursos actuales. Y ahí os devuelvo un poco la pregunta. No sé si veis bolos habitualmente o no. ¿Qué creéis que podría hacerse para que fuese más atractivo y que os apeteciese más ir a verlo o practicarlo incluso? Muchas gracias y un saludo. Bueno, el Bolo Palma es el deporte cántabro por antonomasia que diríamos, y también es quizás el que más cercano estuvo de esto de profesión. Hay gente que vive de ello, el famoso Ajamau, torneo del millón y estas cosas. También es en el que está medrando mucho el apartado femenino. Sí que se cierne está el proyecto de Madre Ser. Bueno, ¿habéis jugado alguna vuelta? No hay pueblo de Cantabria en Sincorru. Hay algunos que están vivos, que no pasado
Gema igual por ahí, pero siempre, entonces, pues, aunque no haya bolera, digamos, abierta al juego, siempre hay un sitio que se conoce como el Corro. Si hay un sitio que se conoce como el Corro en el vuestro pueblo, es que ahí había una bolera. No, yo pensando un poco en la pregunta que ha lanzado Toño, que a su vez también se la lanzo a todo el mundo que lo escuche, pues que una de las cosas importantes para poder rescatar estos deportes, pues la entrada es conocerlos, ¿no? Que yo creo que no todos los críos y crías conocen. Y si hay algo especialmente guapo del deporte tradicional en general, es que está hablando del patrimonio cultural de un lugar, de su realidad, o sea, que explica cosas características de ese lugar, y a mí eso me parece muy guapo. Y concretamente, como estabas hablando del bolo, es que el bolo llegó a ser mucho más que un deporte, ¿no? También era un momento social de juntarse en comunidad, un pueblo, para jugar a los bolos y eso, pues para hablar o para... Sí, no, en esa línea lo venía pensando porque os comentaba antes de preparar el programa que se supone que quedan 250 boleras, 250 corros, que bueno, que igual el 80% son terrazas de bar o vete a saber, pero tengo un poco la sensación como que los corros son como nuestras... Bueno, pues decías que han llegado hasta el sur del estado, hasta Latinoamérica, y son un poco como nuestros anfiteatros romanos, lo único bueno, salvando las distancias, pero que, o sea, es como que ahora es más fácil estar sobre la ruina del corru que sobre la propia bolera. Hilando con lo que dice Egatia, yo creo que esa pérdida va en la línea un poquito de cómo se vive el deporte hoy en día. El deporte como algo o profesional o con el fin de obtener unos resultados, ya sea físicos, en plan de voy a hacer deporte para ponerme en forma, para no sé qué, para cumplir tal objetivo. Hay poca gente, sigue habiendo, pero poca gente que juegue por diversión. Esto de pues la gente que dice, vamos a echar una pachanga, no sé qué, tal, que evidentemente queda, pero sobre todo, según se va llegando a la adultez, se pierde y el deporte queda como algo que se hace con un objetivo. Si no se hace, pues, o bien para jugar en la liga, o bien para estar en forma, o con algún tipo de plan en medio, el deporte como ocio, como diversión, parece que queda como súper relegado ante bueno, pues lo que volvemos otra vez de siempre, ¿no? A producir de alguna manera u otra, y el deporte como conexión, como vínculo con el pueblo, con el barrio, con los amigos, etcétera, se pierde y queda en un segundo plano. De Manu decir que el bolo palma es un deporte complejísimo y, o sea, que la gente que lo practica, que no nos somos expertos, pero que tiene un desarrollo que no es el americano, es una cosa mucho más... Y quisiera contar otra, que es que, no sé si es la primera referencia o la segunda, porque pareció otra, pero dice mucho de nos también, que si me que es la segunda referencia histórica de los bolos, que es antiquísima, es para prohibirlos. Si me que es en Santander, porque estaba muy presente estaba muy presente en la vida de la gente, y entonces parlo de memoria, la verdad que esto no lo busqué, pero es algo así como prohibido jugar en las calles porque cortaban las calles para jugar. Está todo el mundo, es que antes la cultura cántabra estaba más presente en la realidad, digamos, cotidiana de la gente, ¿no? Los días de misa o ibas a tomar un vino y todas las tabernas tenían un juego de bolos y un corro al lado, y echabas la tarde o el día ahí jugando. También estaba más accesible, y que eso es una cuestión que hay que mejorar, ¿no? Porque si ahora quieres ir a un corro a jugar, hay un paisano que tiene las llaves y que parece que es complejo y que hay que lo facilitar también. Sí que se está haciendo mucho en los centros educativos, y jamás es suficiente, pero es lo que más se está haciendo. Yo conozco de ellos institutos que tienen corro. El propio instituto, quiero hablar de Bonet en Santoña, que construyó una bolera en el Instituto de las Marismas y antaragilaba un torneo en los recreos y jugábamos, y era una cosa guapísima. Y bueno, es el que mejor salud tiene, y fijáis que Toño, que conoce más que nos, ya dice que tiene mala salud. ¿Cómo estará el resto? Sí, que yo pensaba también mucho en lo que decías de la accesibilidad, ¿no? Creo que cuando somos personas que igual no, o sea, en mi colegio, por ejemplo, no, o sea, nunca vimos los bolos, y igual en el instituto sí que tuvimos alguna cosa de deportes autóctonos, pero precisamente bolos, pues como no había igual instalaciones cerca, porque en Santander pues es vergonzoso todo lo que se ha hecho, ¿no? Con todos los corros que hay y lo que hay poco que queda de algunos, pues al final no te imaginas que puedes jugar a los bolos, ¿no? De primeras, y cuando lo ves... Yo hablaba mucho con un amigo, Luis, que vivía por la zona del Palacio Festivales, era lo del barrio San Martín, y ahí había una bolera que se cargaron una con lo del Mundial de Vela, ¿no? Como para hacer una especie de mirador aquello para el Mundial, y él se acordaba de cuando él
jugaba de pequeño allí, porque sí que le llevo en el colegio. Y entonces él decía, "Ja", pero claro, ahora pues si hubieses seguido viviendo en esa zona, ya pues te quitan ese lugar para jugar. Y también otra cosa que me parece bastante clave es el tema de poder acceder a los materiales. Es que igual tienes zonas cerca en las que ves una bolera, pero claro, es que es un lugar que como no tiene una vida ¿no? de forma rutinaria que tú estés observando, que tú estés... son lugares que como de normal parece que tiene que haber como cierto ritual alrededor para que ocurra el juego, pues tú por tu mano mayor no se te ocurre ir y tampoco se te ocurre de dónde sacarlo, ¿no? En plan, Bueno, contestándome un poco a mí misma lo que he dicho antes de que los críos lo tienen que conocer, que es verdad que hay institutos que lo tienen, está el programa este de Madera de Ser, que yo lo poco que lo he podido conocer me ha parecido muy guapo y tiene muchas visitas durante todo el año de institutos y de coles y les enseñan ahí las 4 variedades de bolos que hay en Cantabria, que es verdad que igual nos quedamos en el bolo palma, pero las otras 3 también son muy interesantes y dignas de mencionar. Y lo que está diciendo Irene de los materiales es que encima fabricar el juego de bolos es una cosa artesanal también guapísima. Yo también tuve la ocasión de conocer, es que no sé si es realmente el último torneo que queda, pero bueno, creo que sí. Igual hay algún otro por ahí que nos lo haga saber. Y bueno, que es una profesión muy chula, totalmente artesanal y pude ver todo el proceso, cómo llega la madera, que por cierto tenemos que decir que la traen de Galicia, creo recordar, igual me estoy equivocando. Pero bueno, llega la madera, cómo le van dando forma. Preguntaba que aquí no permitían, ¿no? Era David Uli de... Tradicional. Que, por cierto, para poner también en valor, todo lo que tienen, lo que decías de que tiene un patrimonio alrededor, el retinglar de los bolos es en sí patrimonio material. O sea, es Isunido. Es que en el barrio La Encina, en Santander, los vecinos lo dicen, que es como para ellos es, no sé, parte de su contexto cultural y que se agradece cuando suena. Es un sonido muy especial. Y bueno, y habrá que dar una vuelta a este material porque también nos explicaron que realmente cuando una bola ya no es perfecta o un bolo ya no es totalmente perfecto, se desecha, eso ya no sirve para la competición profesional. Entonces, pues eso, un llamamiento aquí para recoger todo ese material y que se pueda repartir o utilizar de alguna manera. yo me acuerdo un día que mi madre llegó muy contenta a casa porque encontró un juego de bolos en la basura, que era, o sea, de repente era un montón de bolos, claro, que igual pues tenían muchos desperfectos o qué tal, pero que para nosotros era un tesoro, porque dices, bueno, ahora vamos al bolo y vamos a siglos de estos y hacemos nuestra un poco, ¿no? Esa forma de hacerlo. Venga, pues vamos con el resto de variedades que son más comarcales. Se puede decir que el bolu palma se descendió por todo el territorio y los otros son más de ámbito comarcal. Empiezo por la comarca de Ratia, la zona Güera. También se juega en campo el llamado pasabolu tablón, que para que vos hagáis la idea, el modo de lanzar, para quien no conozca, es un poco como lo que conocéis de las boleras americanas, ¿no? Pero es a través de un tablón, hay 3 bolos y después unos radios, ¿no? Dependiendo de la distancia que alcances. También se juega en Vizcaya y en Burgos, sobrepasa el nuestro territorio. Y bueno, ahí en las Cárcovas hay un buen corro de ello. Y en Laredo. Antaño en Laredo, ¿no? Pero es de esto que nada más que se monta para un día especial, ¿no? El de la Alameda, ¿no? En la Alameda, pero también al lado del colegio también había ahí una bolera. Yo digo que siga. Ah, de pasabol tablón. Ah, es verdad, sí. Vale, voy a mi comarca, por lo tanto, el más guapo, el pasabolu Losa, también corrupto como pasabolu Tresmeranu, porque es muy curioso cómo coincide el ámbito de este deporte con una comarca que no tuvo un ente administrativo en la historia, ¿no? Pues coincide totalmente con la comarca. Y también a mí me diprindieron que era pasabolo a ruedabrazo, que es una cosa como... Y yo cuando parlé con los paisanos ya entendí que como ellos dicen arrudiabrazo. Y arrudiar en cántabro es envolver. Y explica un poco el modo de lanzar, que es un poco como el discóbolo. Se lanza así la bola es como si de ovalada. Uh-huh. Y bueno, esto sí que de crío yo no jugué tanto porque es que requiere un poco de ser mayor porque es hasta peligroso, pero sí que recuerdo mucho de crío haber estado dedicándome a apañar los bolos que salen despedidos por el prado de atrás de un corro, que aguaño decir que los corros en los que yo me crié
Aguaño uno es un centro social donde se hacen sevillanas y el otro es un minigolf. Se hormigonó para hacer un minigolf. Y el tercero es el Bolu Pasiegu, que no hay ni que decir qué comarca está. Sí que decir otro caso muy cántabra, ¿no? Que estuvo a punto de desaparecer porque no se pusieran de acuerdo entre las distintas villas pasiegas para unificar las reglas y jugar entre ellos. Del juego de los bolos o el deporte, que estos, decía Galeano, ¿no? No tienen arte, sino... Si me dices que a una vuelta se utiliza esto del juego como por un poco complejo y se hacer de menos que son deportistas, realmente, los bolos. El remo es de la Cantabria Marítima, ya parlemos un poco de ello, y tenemos también un audio de Ida Gutiérrez, que es pejina, pero rema en Astilleru, en la Liga CT femenina de remo, y vamos a escucharlo. Actualmente en Cantabria solo hay 2 trainaras femeninas. Por un lado, la Sociedad Deportiva de Remo Astillero, que estamos en la máxima categoría, la Liga CT, y por otro lado la trainera de Camargo, que esta última temporada ha competido en segunda división, la Liga ET. El mero hecho de completar un bote femenino ya es un logro, y ojalá pudiéramos ver de nuevo en el agua a equipos como Pedreña, Castro, Santoña o Colindres. Astillero es, además, la única trainera cántabra, tanto femenina como masculina, que compite en la élite, y llevamos 2 años consecutivos clasificándonos para la final de la Bandera de la Concha, algo que encuentro motivo de orgullo. También somos el único bote no guipuzcoano en nuestra liga, y probablemente uno de los más humildes, pues competir al máximo nivel desde Cantabria no es fácil. Mientras que en Euskadi el patrocinio de deportes tradicionales como las traineras cuenta con beneficios fiscales para las empresas, en Cantabria no ocurre lo mismo. Esto dificulta seriamente conseguir los recursos mínimos para poder competir en igualdad de condiciones. Creo que deberíamos aprender de nuestros vecinos y apoyar desde las instituciones y, por qué no, también desde la empresa privada, a los deportes autóctonos. Si miramos a las categorías base, encontramos realidades diferentes. Hay clubes con buena cantera y otros, como Laredo, Suances o Colindres, que luchan año a año simplemente por mantenerse. Si no se actúa pronto para revertir esta situación, habrá clubes que inevitablemente acabarán bajando la persiana y con ellos se perderá un deporte que forma parte de la identidad cultural de nuestros pueblos. El remo femenino gana visibilidad cada temporada, pero todavía existe una brecha respecto al masculino en apoyo, recursos y reconocimiento. Y, por qué no, también en lo económico. Por eso quiero agradecer desde aquí a los clubes que año a año siguen apostando por los botes femeninos y animar a todas las chicas que me estén escuchando a que le den una oportunidad a este deporte tan bonito. Pues estoy muy de acuerdo con Aida, es un deporte guapísimo. A mí también me encantaría ver una embarcación, o sea, la embarcación de Laredo femenina en el agua, que además no se puede tener un hombre más guapo para un bote que la pejinuca. O sea, bueno, eso que me parece un deporte guapísimo, que es un deporte muy físico y muy mental, que no sé si está lo suficientemente valorado, que también es un deporte muy de equipo, que estás remando de espaldas mientras te metes mar adentro, olas o lo que venga, una confianza total en la patrona. Y bueno, que ya lo comentó Diego al principio, pero la historia de dónde viene este deporte pues también me parece especial. O sea que sí, que me gustaría que resucitar el remo y las traineras. Oye, lo que comenta, o sea, también, aparte de esta cuestión que decimos, de que cómo agradece los clubes que sigan apostando, ¿no?, pues por el deporte femenino, el hecho de los incentivos que son como un poco el agravio comparativo que tenemos siempre de cómo en otros lugares sí que se patrocina o sí que se dan incentivos para que el deporte autóctono salga adelante y las cosas pues se puedan conservar en condiciones dignas, ¿no? O sea, el caso este que comenta de País Vasco de que las empresas tienen beneficios fiscales por patrocinar a estos equipos, a mí me parece algo, o sea, como un ejemplo guapo del que tomar, ¿no?, del que tomar, o sea, de coger ideas, porque un poco parece que si lo haces es un poco, pues eso, por amor al arte o por, o sea, bueno, iba a decir calidad, no lo quiero decir en ese sentido, pero sí que pues poniendo un poco un interés muy personal en algo que debería ser, pues eso, interés de todas. Para quien no conozca, la diferencia del remo que pueden ver por la televisión en los Juegos Olímpicos y el remo seyenku es que el banco es fijo frente al banco móvil, que es el del remo olímpico. Decir que además de muy guapo es un deporte durísimo, nada más que dar la mano a un remero, una remera y ver en qué condiciones salen a la mar, la verdad que es muy duro. Y si se os podemos parar un poco de qué supone la profesionalización, porque antaño cada trainera eran los
mozos o las mozas, en este caso del pueblo, ¿no? Representando al pueblo, la identificación. Las mozas no, creo que no eran las mozas. Antaño, en este caso no, pero bueno, no quisiera dejarla fuera porque en este caso ya sí que se hace remo femenino, pero en los bolos, pinto el caso, antaño se jugaba más las mujeres Sí. que hasta hace poco que ahora se está recuperando el juego femenino, pero antaño sí que jugaban mucho las mujeres a los bolos y dejó de jugarse un tiempo y ahora están volviendo a jugar, ¿no? Bueno, a lo que iba, que con la profesionalización, esto el caso vasco es el, ¿no? Que de hecho hemos arrinconado, hemos llevado a todos los remeros y demás, pero sí que hubo un tiempo, pinto el caso, en Castillero se metía mucho dinero y se traía incluso gente de Rumanía a competir y a que vivieran de ello y tal. Se ha perdido un poco, pero bueno, como con todo, en el Racing, ¿no? Que antes era la gente del territorio que representaba al club del su pueblo, ¿no? Aprovecho para decir que Argoños, en mi pueblo, es campeón del estado de Bateles en 1972. Yo jamás vi una bandera franquista con gusto sacado esa, porque la tienen ahí expuesta con el aguilucho y tal. Y de mano, pero claro, como es el gran orgullo deportivo del pueblo, pues bueno, pues tenéis ahí como sentimientos encontrados, ¿no? Pero bueno, fijáis, pues un pueblo tan chico, pero claro, como tiene un barrio marinero como es sencillo y la gente, fue una generación de gente duro y ganarin. Y eso a guaño es impensable, porque en cuanto sale un remero bueno, pues se lo llevan los grandes, ¿no? Como en cualquier deporte profesionalizado en el sistema capitalista. ¿Qué se baja esto de que por una mano se pueda la gente vivir de ello, ¿no? Es bueno que la gente pueda vivir de los bolos, del remo, dedicarse a ello y alcanzar cotas tan altas dedicándose a tiempo completo, o casi completo, que tampoco es liberación total, pero lo que se pierde por la profesionalización de los deportes. A mí en realidad me da penuca, creo. Me da pena en el Racing, pues aquí me da mucha más pena. Entiendo lo que significa la profesionalización, pero es que parece que cuando consigues sacar algo siempre te están poniendo pues un problema por arriba. Si toda la gente realmente buena que sale se la llevan, pues es que nunca vas a conseguir tu trainera o nunca vas a conseguir tu equipo de bolos. Entonces, no sé, es difícil, no sé cómo llegar a un equilibrio, pero a mí en principio me da pena y sobre todo en unos deportes ya tan minorizados, esto creo que hace más daño todavía. En los últimos años pusieron una norma en el remo que es que tienes de tener no sé cuántos remeros o remeras formados en la cantera del club, que es un modo de corregir un poco esto, pues claro, y limitarlo un poco. Ya, pero eso también entiendo que lo que hace es que luego al final no haya ni siquiera, que al final ni siquiera puedes sacar equipo. Bueno, rebajan la cantera. Bueno. Se preocupan de tener categorías inferiores porque las necesitas para poder sacar traineras. Sí. Que te obliguen a tener... Sí. No te digo bien, esto también... Pero en el equipo, porque esto también pasa que cuando un equipo masculino de rugby, por ejemplo, sube a división de honor, le obligan a tener un equipo femenino, aunque sean categorías inferiores, pero esto te obliga a que te preocupes un poco también por el equipo femenino. Y vamos, que no sé si es eso lo que estás diciendo. No. Un porcentaje de los remeros que participan en la trainera... es en esa misma trainera. Sí. Vale. Tienen que ser a la cantera. Tienen de ser a la cantera, que eso está bien. Sí. Y, bueno, ya lo tienes hasta el fútbol, ¿eh? Lo que pasa que es un número tan limitado de fichas en determinadas competiciones que tampoco es representativo, pero puede ser un criterio para descender. A mí es que la profesionalización del deporte en sí creo que me genera contradicciones. O sea, que no sé si nos vamos a meter en esto porque están en deportes autóctonos y esto igual es para otro día de deporte. Sí, casi que el Sellenco es el que menos... Claro, justamente, eso que también eso, como que no te vas a poner ahí encima a fastidiar con ya todo el viento en contra, ¿no? Y al mismo tiempo pienso que una cosa que sí que tiene la profesionalización es generar a veces como imágenes, ídolos, ¿no? O sea, gente que haga que a la gente le atraiga a hacerlo, ¿no? Saldo de Bilba. Claro, o sea, como que este tipo de cosas, bueno, yo qué sé, lo de salir fuera, que todo el mundo diga, se verán banisteros, o sea, que no es una cosa, o sea, no es justo deporte autóctono, ¿no? Pero que sí que es esa cosa de cuando tienes a alguien como referente. Entonces, bueno, pues por ahí yo puedo entender que es algo que también es bueno, si encima se compagina con esta cuota, ¿no? O está, pues compaginado con ello, pues lo veo positivo porque creo que puede hacer, pues que salga gente, ¿no? Que motive a los chavales y a las chavalas a decir... O sea, a mí me gustaría llegar a hacer lo que hace esta persona o lo que tal, que al final tiramos, o sea, nos guste o no nos guste, como que al final eso, el tema de los ídolos tira mucho para... El tema es que ahora está, si ya venía siendo complicado, ahora que el fútbol siempre ha sido súper predominante, pero ahora es salvaje.
Los colegios es abrumador. Las chavalas también, que genial que se vaya rompiendo esa brecha, pero es que ahora todos los chavales les gusta el fútbol y todos los chavales quieren jugar a fútbol y tal. Eso está creando, yo creo, que aún más distancia con los propios deportes porque no existen esos referentes y es súper difícil que existan. Porque los medios no van a hablan, pues el diario habla la cuota que le toque, habla de ello, pero lo que consumen los chavales, no hay esta presencia. Imagino que algún club tenga presencia en redes y tal, pero dudo muchísimo que esté llegando a los chavales. Entonces, si encima, lo que decía Toño, ¿no? Que ni desde la administración ni siquiera se juega en verano, pero solo hay club durante el invierno. Coño, es un absurdo. Eso es ni siquiera querer poner el más mínimo esfuerzo para que realmente funcione, ¿no? Entonces, si tenemos todo en contra y desde la administración, pues también el tema de incentivar que la empresa privada apoye tal, porque la pública no lo hace tal. Si encima desde la administración pública no solo nos ayuda, sino que se ponen palos en las ruedas, es un reto súper difícil para la gente que esté metida en esto, que sobreviva, no que solo que sobreviva, sino que pueda ser algo, bueno, que vuelva a ser deporte del país como tal, ¿no? Bueno, y por completo esto estabais diciendo, que estoy de acuerdo, que decías, es que ahora todos los niños quieren jugar a fútbol, todos los chavales, pero es que no sé si es que solo quieren jugar a fútbol o que quieren ser futbolistas. Bueno, Esta también, idea... También. O sea, la idea es de, no, yo quiero ser futbolista porque mira lo que supone ser futbolista. Entonces, pues también tener espacio a simplemente querer practicar un deporte que encima es autóctono, que encima es guapísimo y que encima, bueno, pues que solo te produce cosas buenas. Que no tienes... Lo de los referentes me parece importantísimo, ¿no? Pero también es espacio a decir, bueno, que no tengo que ser... la mejor del mundo. Claro, recuperar el juego por el hecho de disfrutar, pasarlo bien, hacer equipo, tal, no solo con un objetivo final. Pues en bolos tenemos una oportunidad. Hay míticos, ¿no? Tete Rodríguez, Salmón, Rubén Aya, pero hay Víctor González, no sé si lo habéis visto tirar, es que es la cosa más estética. Han hecho un montaje como el I Love This Game de la NBA, pero con los bolos, con él tirando, porque es que con una posición para tirar, que Lo compartiremos. es muy estético, Belu. Y que ayer estaba en la cola del Racing, lo vi y me acabo de acordar de él. Tenemos una oportunidad de generar un referente, no sé cómo será como persona, no lo conozco, pero en lo profesional, en lo deportivo, es muy estético verlo jugar y es muy buenísimo también que eso también aguda que se convierta en referente. Y Víctor González, buscáislo. Y además es que, yo creo que con esto nos pasa que hay varios temas que siempre igual acabamos volviendo como a otras cosas recurrentes que hemos comentado, pero es que también en que la gente, que los chavales y las chavalas quieran ser futbolistas y quieran dar, influye que son, tienen acceso a sus vidas, a lo que hacen, a lo que dejan de hacer constantemente a través de redes, a través de programas de televisión, a través de tal, pero un día más sin medios propios de televisión, sin realmente gente que ponga el foco en el deporte que ocurre aquí, que lo documente, que lo difunda. Es muy complicado también que a la gente le llegue y le resulte atractivo, porque en parte también te resulta atractivo porque hay un tema pues de trabajo de audiovisual estético, ¿no? Un montón de curro ahí que, bueno, que supongo que cada uno pues, del pie del que cogea se fija, y yo me fijo mucho en esas cosas, pero bueno, que es que aunque no quieras te tienes que fijar porque te lo meten por los ojos, y entonces pues eso, si no tenemos medios de comunicación y si no tenemos... Incluso, es que creo que en otras comunidades también hay gente que se dedica a divulgar, ¿no?, cosas de la cultura y se fija mucho en esa parte del deporte, a través de redes sociales, ¿no? Como que necesitamos, por favor, gente, hacer cuentas de influencers de la cultura cántabra y grabar partidos de voz, lo que sea. Bueno, no sé, haz lo que queráis, pero que cuando nos ponemos a divulgar lo propio, el tema del deporte a veces es un poco algo que se olvida, ¿no? Jesús Vega, el Peñarrusco, está haciendo mucho Sí, el Carbuleña. Claro, sí. No, vamos, es que lo de Jesús es un poco el ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? De alguien que se ha puesto todo el empeño en divulgar eso, pero que yo pienso que al final eso, a los chavales más pequeños o a los críos más pequeños no les acaba llegando muchas veces estas cosas porque no hay nadie que le esté dando mucha cobertura, ¿no? El juego aquel que hizo Pindio Games, que hizo un juego de ordenador y móvil. Claro, pero eso, bueno, eso llega a quien llega, ¿no? Pero, en el caso vasco, ¿cuánto de motivo de que siga perdurando? Yo no soy el primero en mencionar hoy Euskadi, ha sido la compañera. No, pero el tema de qué importancia tiene la ETV en que siga, el que el remo tenga esa potencia aquí en el país vecino. Es que aquí no tenemos ni ETV ni ETV, ni remotamente parecido. Lo más parecido que tenemos es el diario, que sabemos a lo que va, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto un medio propio, además potente, fomenta esto y que luego surja gente que
cree ese contenido o tenga interés por ello y lo cuente y tal, porque se va al final alrededor de esa producción audiovisual, crece gente. Y aquí pues ya vemos en Cantabria, no tenemos medios propios y tenemos una masa de creadores de contenido propio chiquituca, incluso para el tamaño que tenemos. Hasta el punto, fíjate, que hay deportis sellencos cántabros, que estos que tienen que ver con modos de producción y de vida cotidiana que decían antes, que también son cántabros, que la gente ya percibe como vascos, porque aquí están tan aminorgados y allí están tan visibilizados como la siega, la corta de tueros, el tiro cuerda, que buscáis un artículo en la prensa de los tractorudos de hace décadas que fueron una leyenda en Cantabria. La carrera de ollas, que también se hace en Asturias y tal. Incluso ya percibimos como jolasteru lo que es seillenku, porque vemos más lo de juela que lo propio. Que iba a decir que igual si hay un deporte que es muy conocido y está muy interiorizado iba a decir en todo el país, igual me la estoy jugando mucho porque, claro, igual es más en la costa, pero bueno, y tiene un sonido también muy guapo, que antes mencionabas los bolos, son las palas, ¿no? Sí, sí sería, no nos da tiempo y al ayuntamiento de si es juego o deporte. ¿Hay liga de palas? No. Hay Pero mira, competiciones, hay campeonatos, ¿ha habido alguna cosa de 24 horas? Pues deporte, con entonces las palas? y es otra cosa que está prohibido. Es que otra, como lo que decíamos de esto que sacó aquella ordenanza concejil de que los prohibían vender, suele estar prohibido, aunque está declarado bien de interés cultural. En los paneles de muchas playas está prohibido jugar, y hay además historias de esto que cuentan la vieja escuela de palas, de que iba la policía a multarlos y se metían al agua y estaban ahí esperando horas a que se fuera el policía para salir del agua. Bueno, que hasta en algo como el deporte sellenco hemos tenido que superar una represión y demás que no se entiende, ¿no? Y mira, pues parando un poco de esto, hemos comentado de los bolos, del remo, que tienen más visibilidad. Viendo a los menos visibles, tenemos el aluchi, que es un tipo de, quizás más relación con esto de las prácticas agresivas, y es un modo de pelea que se enmarca dentro de lo que se llaman las luchas celtas, con el Guren y de Bretaña, que tiene mucha... Hay también Escocia anguasina, la lucha leonesa, quizás lo más curruto de ello, que está muy emparentado, el baltu asturiano, y que antaño en Cantabria se practicaba, estar documentado desde Liébanas hasta Soba, y a Guaño no apenas queda gente que lo recuerde muy antaño. Debíamos tener agarres propios de Cantabria, hasta el mou de desafíos era guapísimo, porque se decían los paisanos, cuentan de qué lau quieres caer, era el mou de retar a otro para competir a esto. Y sí que hace unos años hubo un intento de recuperarlo por un gimnasio de cartes y demás, y participar en de aquí al encuentro bretón para que la gente lo conozca, si no conocen la lucha leonesa, también parecido a la lucha canaria, para que nos situemos, que por cierto esto es una institución en Canarias, esto sí que se enseña en todos los centros educativos y en la televisión y demás, pero en Cantabria está casi desaparecido, así que si alguno o alguna se anima a recuperar la lucha, estaría muy bien. Sigo con los deportes. Están, bueno, para acabar, vale, va a decirnos a Ronti, y nos quedan los llamados deportes pasiegos. Bueno, yo los llamé así, que siempre digo que si fueran vascos serían el salto pasiego, que esto ya se hace en competiciones de hace décadas, esto bien de antiguo también. Lo de rayar el palu, que es esto de ispurrirse que bueno, ahí suele ganar el más alto, porque bajan hasta abajo, que tienen mucho arte, para bajar hasta abajo, pero y para subir. Son quienes ahí. Claro, para con equilibrio y todo, ¿eh? ¿No? Sí, realmente. Y lo de mudar el palu es una cosa que en mi bisabuelo cuentan que era quien a dar vuelta a la iglesia de Llerana sin tocar el suelo, que siempre se contó esta leyenda en casa y tal. Si veis a Beni, que es una institución también de mudar el palu, que es quien a caminar decenas y decenas de metros a Sina, si esto fuera vasco, hay que lo decir, sería olímpico. O sea, es espectacular los deportes. Y también hace una suerte de triple salto, pero repitiendo un pie. Bueno, esto si vais al Día del Orgullo Pasego o a ciertas Balbanuz y demás, ahí lo veis. Y ya para acabar, hay otro deporte que aparece en una novela de Pérez. Bueno, la verdad que de eso no tengo mucha idea, pero lo dejo abierto así también para daros pie, además de cómo mejoraríais el bolo, a ver si sabéis de esto. Si me dejad que es Pereda el que parla de una suerte de hockey o hurling cántabro que llama Brilla, y que vi que hay una asociación que lo quiera recuperar en el registro, y que yo no conozco mucho, ni sé lo que queda. Bueno, de ello no debe quedar nada, porque si no lo conocería.
pero si conocéis más, pues nos contáis en los comentarios. Y así difícil el repaso de todos. Y bueno, ¿vosotros de qué lado queréis caer?